en El Salvador, los derechos sexuales y derechos reproductivos, no solo de las mujeres, sino de toda la población, no están suficientemente reconocidos, no tienen todavía un carácter de derechos que claramente signifique que las autoridades públicas están comprometidas a garantizarlos a la población. Y esto en relación al aborto se traduce en una legislación que ha eliminado completamente la forma de aborto no punibles. Esto significa que el aborto está prohibido y penalizado en cualquier circunstancia. Aún así esté en riesgo la salud y la vida de una mujer o se haya diagnosticado una situación de malformación fetal, incluso en casos en que ya está asegurado que no va a sobrevivir el feto fuera del vientre de la mujer, o también en los casos donde el embarazo es el resultado de una violación. Esto además tiene muchas consecuencias y muy graves. Una de las consecuencias es que ha desaparecido la estadística sobre aborto en el país, como que no hubieran abortos. Y entonces esto hace que el aborto sea más clandestino y más inseguro, sobre todo para las mujeres pobres. Porque una cosa hay que tener claro, la penalización lo que hace es más inseguro, más clandestino, más ilegal la práctica, pero no la elimina la práctica. Otra consecuencia es que digamos, vinculado al alto índice de violencias contra las mujeres, violencias sexistas, machistas y violencias sexuales, implica un aumento de embarazos en niñas y adolescentes. Casi el 30% de partos del país son de niñas y adolescentes. Incluso niñas de 9 y 10 años no pueden decidir interrumpir un embarazo no deseado. La categoría embarazo no deseado también ha desaparecido, o embarazo no intencional tampoco existe, pues ha desaparecido. Eso entonces tiene a su vez otro tipo de problemas. Por ejemplo, está aumentando la muerte materna de mujeres, a pesar de que ya había una tendencia a la disminución. La muerte materna por causas indirectas está aumentando y ahí también de nuevo se cruza la no interrupción del embarazo como una opción para salvar la vida de las mujeres. Y relacionado con esto mismo, el suicidio en adolescentes embarazadas se ha convertido en la primera causa indirecta de muerte materna en esas edades. El suicidio por envenenamientos, por intoxicación, por sustancias fosforadas que afectan órgano blanco, que es como el Ministerio de Salud les pone a los casos de embarazo. En El Salvador tampoco se puede hacer interrupción del embarazo, aún en casos de embarazo ectópico, es decir, los que están fuera del útero, que significan mucho riesgo de salubridad para las mujeres. Los médicos se ven con las manos amarradas y tienen que esperar a que ya no haya latido fetal para intervenirlas. Y hay muertes por embarazo ectópico también. Y otra consecuencia es, además del empobrecimiento de las familias, de las niñas embarazadas y de ellas mismas, que cortan su proyecto de vida, es la persecución, la criminalización y el encarcelamiento de mujeres, no necesariamente que se hayan provocado un aborto, sino que tienen emergencias obstétricas. Y aquí es que hemos visto las condenas draconianas y el ensañamiento judicial con mujeres que viven en situación de pobreza, de vulnerabilidad, marginalidad y violencias, pues vea, jóvenes, pues con condenas de 15 años si la criatura no murió, pero queda condenada como homicidio agravado en tentativa, y 25, 30, 35 y 40 años de cárcel en algunos casos.